Tú que has trabajado en la parte digital, en los procesos de educación digital, me gustaría saber desde qué punto de vista ves esta nueva ola del conocimiento para transmisión de los estudiantes. Bueno, a finales del siglo XX, con la intervención del Internet, todas nuestras facetas cambiaron. Y obviamente la educación no quedó al margen de aquello. Los estudiantes actualmente manejan una serie de herramientas digitales. Si comenzamos a hablar del celular, de una laptop, de una tablet, que nos mantiene muy cerca de ellos. Por lo tanto, la metodología, la pedagogía, la andragogía, todas estas formas de transmitir conocimiento han cambiado, se han transformado y han derivado en la parte digital. ¿Cómo llegar a esos consumidores que ahora son prosumidores? Porque ya el consumidor ha dejado de ser pasivo y ahora es activo inmediatamente, ¿no? El estudiante es así, ya ha dejado solamente de ser destinatario de una información y ahora se ha vuelto también un co-creador de las informaciones que se tienen. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo llegar a esos estudiantes? ¿De qué manera impartir nuestros conocimientos o compartir nuestros conocimientos con ellos? Muy bien, existen una serie de herramientas que tenemos que ir en estos momentos, profesores que somos del tiempo analógico, hacer el salto cuántico al tiempo digital. Entonces, las herramientas son diversas, hay que ver qué contenidos le vamos ubicando para que el estudiante, así como en el marketing, los marketeros pensamos de no solamente cómo llegar al usuario, sino cómo ese usuario se quede con nosotros en función del contenido que le brindamos, que les impacte, que les persuada, que les surja intereses, para que estos sean co-creadores de ese conocimiento, porque ese es un conocimiento mediático, es un conocimiento que se arma y se desarma todos los días y a cada momento. Lo digital está con nosotros, está pegado casi a nuestro ser. Como decía McLuhan, el medio es el mensaje, y por lo tanto lo que podamos hacer en cuestión no solamente de herramientas sino de contenidos, porque aquí no hay que pensar de que conocemos la herramienta digital, excelente, pero ¿qué contenidos vamos a poner allí? Pero ahí me surge una gran interrogante. ¿Los profesores estamos preparados para esa época, para esa evolución digital? Bueno, cuando no existía el Internet, nosotros trabajábamos en pizarra con tiza, ¿no, verdad? Que nos enfermábamos y todo. Apareció el Internet y tuvimos que involucrarnos poco a poco. Por eso inclusive hablé de lo analógico a lo digital. Un salto cuántico enorme, ¿no? Que nos ha resultado para muchos profesores. De tal manera que la contestación a tu pregunta, sí y no. Sí, estamos preparados porque tenemos que involucrarnos, queramos o no queramos, con la parte digital de la educación. No porque algunos docentes somos reacios a hacer ese salto. Tenemos miedo a enfrentarnos a una pantalla, tenemos miedo a confrontar con un software, pero siempre ha sido así. El ser humano, por eso se llama evolución del ser humano, y el ser humano tiene que cambiar, tiene que seguir el ritmo, tiene que seguir ese mar digital que se presenta para poder llegar a sus estudiantes. El profesor que no entiende este concepto o este nuevo paradigma, entonces sí quedará un poco aislado de la forma del cómo llegar a sus estudiantes. ¿Tú no crees que en estas plataformas digitales no entra un distractor de los estudiantes? Además de un distractor, no se vuelven un corta y pega y no nos ayuda a producir, a extrapolar el conocimiento, o solo se vuelven unos robots. Otra vez llegamos a un gran dilema, ¿no? ¿Verdad? Que si lo digital, vamos a hablar de sus ventajas o desventajas. Obviamente todo el quehacer humano tiene sus ventajas y desventajas. Y el manejar redes sociales,
significa sí un gran distractor de la juventud, pero eso no quita de que también sea un gran aliado para el docente. Por eso decía, no es el hecho de que conozcamos la herramienta, es el hecho de que qué contenidos le vamos a dar al estudiante. Si utilizamos Facebook, por ejemplo, para tener una comunicación interactiva con el estudiante y le ponemos buenos contenidos, el estudiante se quedará con nosotros en Facebook. Si tenemos la capacidad de trabajar en WhatsApp buenos contenidos, pues también lo podremos hacer. Si tenemos la capacidad de utilizar crossmedia o transmedia dentro de la educación, es decir, utilizando diversos conocimientos en diferentes plataformas, si llegamos a lograr eso, realmente nos hemos involucrado con el mundo digital y nos hemos acercado más al estudiante, porque también no dejemos de lado que el asunto de los videojuegos es una herramienta fundamental, ¿no es verdad?, donde cómo podemos llegar al estudiante también a través del juego. Y sabemos todos los docentes que el aprender jugando es uno de los paradigmas que viene ya desde hace mucho tiempo entre nosotros. Por lo tanto, si sabemos utilizar los medios digitales, las plataformas, las redes sociales, los instrumentos, yo creo que va a haber más a favor de la educación que en contra de la educación en el área digital. Muy bien, para terminar, ¿qué recomendarías tú al equipo que estamos aquí trabajando en la Universidad Orleans, Extensión Bahía? Tú que ya conoces la psicología de los estudiantes, tú que nos conoces a nosotros, ¿qué nos recomendarías como maestros en una nueva metodología, una nueva pedagogía con los chicos? Bueno, lo que tenemos que involucrarnos todos los profesores es primero conocer la herramienta. El carpintero, cuando va a hacer un mueble, primero piensa en qué tipo de madera va a utilizar. Si el costo de ese mueble debe ser alto, medio o bajo, dependerá de la madera, ¿no es verdad? Entonces, asimismo, nosotros tenemos que aprender a conocer primero las herramientas digitales, las plataformas, qué características tiene, cuáles son sus ventajas. Una vez que pase esa fase, tenemos que ir a la siguiente fase. ¿Qué contenidos vamos a ubicar en esas plataformas? ¿Cómo vamos a enamorar, si se quiere el término, a los estudiantes a través de esas plataformas? Es decir, que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros los docentes también estamos aprendiendo, y en este mundo digital, que es un mundo infinito, no es un mundo finito, porque todos los días aparecen cosas nuevas que en realidad nosotros tenemos que aprender. No hay recomendaciones, solamente hay pasión por lo que se quiera hacer y hay responsabilidad por lo que se haga. De allí todo es bueno si lo queremos utilizar para lo que queremos utilizarlo. Obviamente lo demás sí puede ser negativo en el asunto de la distracción que puede ocasionar todo este mundo digital para los jóvenes estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Lo enviaré para que mi profesor me corrija esta nueva tarea.